abróchense los cinturones. Buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en Entrevista de Hechos AM conversaremos con nuestros panelistas, analistas sobre temas de importancia nacional. Mire, le voy a enumerar más o menos los temas de los cuales vamos a conversar esta mañana. La renuncia del ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país, vamos a hablar de eso, la eliminación del subsidio o de los subsidios y en términos generales la economía del país, la campaña adelantada, la ley de partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia y su funcionamiento. Solo quiero decirles que en el tema de la economía, por ejemplo, ayer algunos de los panelistas me enviaban los puntos importantes. Por ejemplo, el doctor Salvador Arias decía, la crisis económica se complica, hay que leer los anuncios del Ministerio de Economía, lanzar a la calle 6.000 empleados públicos, dice, reducir subsidios. Este es el principio del proceso como el de Grecia. Esto es más fuerte, o lo más fuerte del país, decía el doctor Arias. Álvaro también punteaba estos temas para la entrevista de esta mañana. Así es que doy la bienvenida al doctor Salvador Arias. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, muy amable. Roberto Cañas también. Roberto, muchas gracias. Gracias al canal y a ti por invitarme. Álvaro Cruz, muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, un gusto estar aquí. Benjamín Cuellar también. Benjamín, muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Romeo. Comenzamos con el tema de la renuncia del ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Arias. Bueno, la realidad es que ha sorprendido un poco, según entiendo yo, es por problemas políticos que sacaron al ministro de Agricultura, en el sentido de que ya los apetitos electorales que vienen hacen que sectores como el secretario técnico de la presidencia y otros dicen que quieren tener control territorial y lastimosamente por una medida política de ese tipo han frustrado lo que se parecía ser el regreso de las políticas sectoriales agrícolas, que recordémonos que han sido más de 20 años de abandono del agro y la realidad que el ministro Suárez, por la información que se difunde y que se conoce, y yo he tenido alguna posibilidad de conocer un poco de detalle, estaba recuperando la política sectorial, no solo en el sentido del reparto de las semillas y de los insumos, que además introdujo un factor que despolitizó en la distribución, sino que además introdujo de nuevo lo que es la extensión agrícola. Guillermo López Suárez lo estaba haciendo bien, según tú. Según yo, iba en el camino correcto. Si él hubiera tenido tiempo o el gobierno hubiera decidido extrapolar lo que él estaba haciendo, según tengo información, ya tenía a 15.000 agricultores con asistencia técnica directa en el marco de una agencia, de las agencias de extensión agropecuaria, trasladando ciertos subsidios puntuales que permitían que el pequeño agricultor entrara además en un proceso de organización para poder enfrentar el mercado. Entonces son varias cosas. ¿Pero por qué le llama a una decisión política? ¿Qué tiene que ver el secretario técnico, la presidencia? ¿Cómo se llama este señor? Se me olvida incluso el nombre. El doctor Segovia. Alexander Segovia, ¿no? ¿Qué tiene que ver en una decisión política partidaria? Porque entiendo que cuando usted dice política, incluso qué partidos habrían metido. Pues según entiendo yo solo paso la información que me dan, va, que se la cobren al que me la dijo. Muy bien. ¿Pero qué le dijo esa persona a usted entonces? Pues él es una persona que tiene ratos de estar trabajando en el marco de lo que se llama el PSD y Gana, va, están buscando controlar la parte territorial de lo que significa el agro y lastimosamente creo que ha sido un error del presidente de la República haber hecho eco de eso. ¿Y esto tiene la venia del presidente, según usted, doctor? No, sí, porque él nombró al ministro, no hay vuelta de hoja. Y además, lo que agrava más es que, con mucho respeto para la persona, porque yo no ofendo a las personas, pero poner un contador a dirigir el agro en el país me parece un absurdo, ¿verdad? Sinceramente lo digo, con mucha responsabilidad. Yo me acuerdo cuando pusieron al ingeniero López Suárez de ministro de Hacienda, que yo fui crítico, ¿va? Porque era su historial profesional, gerente de Pollo Campero, un gerente de empresa fuerte, pero la hacienda pública es otra cosa, pero la realidad que él ahí en el Ministerio de Agricultura estaba haciendo un trabajo. Es más, un antecedente adicional en relación a él, cuando él estaba en CEPA, él tomó una posición de que CEPA no se concesionara y que había capacidad de levantar el puerto de la Unión. Y a ratito se fue de ahí, ¿va? O sea, como que parece que cuando aquí se quieren hacer cosas en función del país, en este aspecto como que no cae muy bien. Igual le ocurrió en el Ministerio de Hacienda, en la administración pasada.
En la de igual le Saca. ocurrió, intentó hacer cosas. Dicen que ahí lo que pasó, que quería auditar a los Pumas. Sí. Y juácate para afuera. O sea, que parece ser que es una persona que tiene consistencia o coherencia en cuanto a querer hacer carácter, algunas sobre cosas, todo. carácter, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, lastimosamente, lo más grave es que los agricultores de este país han sido realmente traicionados en ese aspecto, porque estaban empezando a ver regresar un apoyo importante del Estado. Roberto, cuando yo le preguntaba al doctor Arias que si esto tenía la venia del presidente, es porque de repente ingenuamente pensé de que algunos pollitos se podrían salir del gallinero, ¿no? Sin el permiso del papá, por ejemplo, en este caso estoy hablando del presidente de la República, y querer ya hacer política partidaria, reacomodar grupos, mantener contentos o cohesionados grupos que al final pueden ser apoyos en elecciones presidenciales o municipales y legislativas. Lo dudo, la decisión es presidencial, ahí no ha existido una que se le pasó o no se dio cuenta, es una decisión totalmente asumida con conocimiento de causa. Yo pensaría que en este tema hay que ver por lo menos tres cosas. Uno, la causa de la renuncia, es una causa políticamente correcta, renuncia por enfermedad, punto. Ahí abre la posibilidad de especular y tener distintas hipótesis. Es decir, podría ser que ya el desempeño que estaba teniendo el ministro anterior ya no convenía a los intereses y entonces fue hecho a un lado. Número dos, yo considero que hay que ubicar el contexto en el que se da la renuncia. Estamos con un gobierno que va de salida, que ya perdió el tiempo más valioso para hacer las grandes realizaciones gubernamentales. Es decir, entonces han puesto a alguien para que sostenga la peña, termine de una manera más o menos regular el desempeño en el ministerio y se acabó el gobierno. En un momento muy difícil donde hay una crisis mundial de alimentos, donde el país no ha resuelto el problema de la seguridad ni de la soberanía alimentaria y donde se necesitaría un ministro de Agricultura peso pesado que enfrente las grandes problemáticas en términos de agricultura del país. Ese es la gran falencia, es que encontramos a un ministro recientemente nombrado que yo no le veo las competencias para enfrentar los grandes desafíos que tiene el país en términos de economía agrícola. Vamos a ver, Álvaro, tu opinión respecto a esto. Bueno, es lamentable, es una pérdida sensible para el gobierno. Yo soy de los que reconocía entre las cosas positivas de este gobierno precisamente el agro. Creo que el ingeniero López Suárez ha hecho una buena labor en su puesto. Efectivamente coincido con el doctor Arias de que despolitizó la entrega de paquetes, profesionalizó mucho el manejo de la agricultura y me llama la atención su renuncia por problemas de salud. El único antecedente que yo tengo es que estuvo fuera unos días durante agosto, no se le vio en eventos públicos ni nada, pero no tengo ninguna información de que en realidad tenga problemas de salud. Yo lo lamento, creo que en el momento particular que estamos viviendo, con una sequía fuerte en el oriente del país, con los problemas de sequía en Estados Unidos, con el problema climatológico del Niño viniendo, no sé si la selección del señor Ochoa sea la mejor y la más acertada. Ok. Yo voy a diferir de los tres. Sí. ¿De eso se trata? Porque bueno, no Álvaro siempre se trata, pero si en este caso es así, adelante. Álvaro dice que pierde el gobierno. No, pierde el país, ¿verdad? Pierde la sociedad salvadoreña. Los agricultores. Los agricultores, sobre todo los campesinos, los agricultores, ¿verdad? Pero también en la línea de la seguridad y la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, pierde el país, ¿verdad? Eso. En segundo lugar, yo no especularía, Roberto, porque hay una trayectoria, ¿verdad?, de este ministro o exministro, de Guillermo López Suárez. Una trayectoria que, al menos de lo que yo tenga memoria como funcionario gubernamental, ha sido precisamente coherente, ¿verdad? Cuando no lo dejan hacer lo correcto, entonces él toma la decisión correcta o lo sacan, ¿verdad?, si se mantiene. Y tercero, con lo de entonces yo creo que no estamos especulando, ¿verdad? Si 1 más 1 es 2, y 2 más 2 es 4, pero y con Salvador, en el sentido de lo de las capacidades, ¿verdad? O sea, que no en el caso del contador que decía, yo creo que, sí es cierto, choca, ¿verdad?, decir un contador de ministro de Agricultura, pero yo creo, y siempre lo he dicho, se necesitan para hacer una buena función el gobierno recursos, ¿verdad?, que se obtienen
como sea, préstamos, una política fiscal, ¿verdad? Etcétera. Capacidades, ¿verdad? Que o se tienen o se consiguen asesores, buenos asesores, se forma gente. Voluntad política que se declara. Yo no he oído a ningún ministro que declare que no quiere hacer las cosas que necesita el país, pero valor es lo que ha demostrado este señor. Vamos a ¿verdad? hacer... Y por ese valor y esa valentía está, ¿verdad? Como está ahora. Hagamos la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del tema económico, porque es un tema que cada vez está preocupando más a la población, ¿no? Por las señales que se han tirado en varias ocasiones. Mire, algunas veces la policía se ha quedado hasta sin plata para poder operar. No había plata incluso para devolver el impuesto sobre la renta, y entonces eso son señales o luces que se van encendiendo, ¿no? Antes de que venga una cuestión más fuerte. Vamos a hacer la pausa, regresamos.